¡Feliz Navidad, Obsasians! Espero que hayáis sobrevivido al impacto. Yo, entre polvorón y polvorón, me he acordado de Sawako y la Navidad tan bonita que tuvo. Con las ganas de ver algo feel good, he vuelto a ver Kimi ni Todoke, apaciguando la nostalgia con esta historia de instituto Y2K que he vuelto a disfrutar muchísimo. ¿No te pasa que al llegar esta época de Navidades te entra un no sé qué que te hace querer ver todas esas reposiciones de pelis que repiten año tras año y hasta disfrutas al verlas? Oh my God. Pues he visto el live action que Netflix lanzó en 2023 en formato serie, que, según había leído, tenía dividida a la audiencia entre los puristas fieles al anime, Nadie toca mi Sawako dibujada. indignados por su poco rigor, A mí no me miren. No sé nada. y otros, como yo, que solo habíamos visto la peli, tan cortita y resumida, o aquellos que ni eso. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Respecto a esto, yo la verdad que haciendo este vídeo me he dado cuenta de que hay muchas escenas prácticamente iguales. Mira, mira. ¿En serio? Y mira estas otras escenas que fueron las que me vinieron a la mente en esta época navideña, como esa primera fiesta de Navidad en el karaoke, ese momento en el que no sabe si decirle al padre si ir a la fiesta o no, pero finalmente sus padres la dejan ir encantados de la vida, cuando le reparte a sus amigas los regalitos que ha hecho ella misma, o el momento con Kazehaya repartiéndose regalitos. ¡Ay! ¡Qué linda es! Son unas navidades preciosas. Y he pensado, oye, ¿por qué no? Comentemos este clasicazo. Me encanta el poco drama e infinito positive vibe que tiene. Sawako, nuestra prota, es de ese tipo de personas que hacen falta en el mundo. Una chica dulce, inocente, algo tímida, pero con un corazón noble y bueno. Por eso, a mí se me rompe el corazón al ver cómo la tratan al principio. Y ella sigue siendo tan dulce e inocente. Como cuando se ofrece a hacer de fantasma para asustar a sus compis, quienes la han bautizado como Sadako. Te da esa cosita de quiero abrazarla y decirle, así me gusta, nunca permitas que nadie apague tu luz. Me parece tristísimo que, por ser una persona tímida o diferente, la sociedad te señale y te aísle. He visto que esto puede empezar incluso en la guardería, que dices, ¿pero de verdad los chiquitines son capaces de tal cosa? Pero es que a veces incluso los propios padres alaban ciertas actitudes en sus hijos por afán de que sean líderes, sin tener en cuenta que el mejor líder no es aquel que grita, domina y genera miedo, sino aquel que tiene valores y consigue sus objetivos apreciando el potencial de cada persona para motivarla, sin tratar mal a nadie ni creerse superior a nadie. Pero ese sería otro tema aparte. Lo que sufre Sawako al inicio del drama no es un acoso agresivo como el que solemos asociar al bullying hoy en día por las brutalidades que se difunden, pero no por ser menos violento es menos reprochable. Como decíamos, la llaman Sadako, como la niña de The Ring, aprovechando esto y su timidez para hacer burla y aislarla. En muchos casos, la gente actúa así por inercia. Puede que sin intención de querer herir de forma directa, solo por ese sigamos la corriente y el qué dirán para no ser diferente. ¡Viva Sawako bajo el borreguismo! Ese borreguismo es de lo que más rabia me genera. Porque quien no tiene valores o actúa con rabia, actúa acorde con lo que piensa y siente. Por ejemplo, Kurumi, la enamorada de Kazehaya, que odia a Sawako por ser su rival, pero al oír sobre la maldición le parece una tontería, que es lo que es.
Pero quien actúa solo por no destacar o miedo a costa de la paz mental de otra persona, siendo consciente que eso no está bien, eso, en mi opinión, me parece que es mucho más triste y lamentablemente más común de lo que debería. Por eso lo que más me gusta de Kimi ni Todoke no es solo el tierno primer y perfecto amor entre Sawako y Kazehaya, que también, sino ver cómo entre él y las chicas rompen ese círculo de abuso pasivo, concientizando a los demás para que se disculpen y puedan conocerla. Y también motivándola a ella para salir de su caparazón. Como reflexión final, creo que sería ideal que aprovechemos este drama para pensar en dos cosas. Primero, en cómo debemos ser fieles a nosotros mismos, actuando en coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y en el caso de que no estemos de acuerdo con el resto del mundo, lo único a tener en cuenta sería que a la hora de expresar nuestras inconformidades, lo hagamos respetando siempre a los demás. Y en segundo lugar, pienso que sería bueno que dejemos de priorizar lo que dicen los demás en conjunto y mejor nos centremos en mirar a cada quien en singular. Esto, además, puede ayudarnos a filtrar nuestras relaciones, reconociendo aquellas sinceras, las que merecen la pena, solo por la prioridad que tengan respecto a cada quien versus los demás. A mí solo me importo yo. Kimi ni Todoke es como ese chocolate caliente en Navidad que te reconforta y te deja con una sonrisa. Y aunque empalague y sepas lo que va a pasar, a veces necesitas eso y nada más. Oh, yeah. ¿A ti también te da por repetir series estos días? ¿Cuáles? Muchas gracias por tu apoyo y tu tiempo. ¡Feliz drama nuevo!